Buenas tardes a cada uno de ustedes. Presenta en esta oportunidad Sainer Cifuente para la carrera de Trabajo Social ADVAN en la asignatura de Antropología Sociocultural de la Universidad UNIAC. Comparto con ustedes el desarrollo de los enfoques y teorías de género, el cual tiene por objeto poder dar a conocer los principales enfoques y las principales teorías que se desarrollan en torno al concepto de género presentes en la antropología. Los enfoques y las teorías de género nos dan respuesta a la pregunta ¿qué es el género? Entendiendo de manera general al género como aquel concepto que hace referencia socialmente a las diferencias construidas entre hombres y mujeres. Esta a su vez se diferencia del concepto de sexo, el cual se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Entonces hablamos de lo social y lo biológico. El género se entiende en torno a el concepto teórico de género, el enfoque que se le da al género y también el género se puede entender como una categoría. Como concepto teórico, este es desarrollado a lo largo de la historia por los movimientos feministas, los cuales denuncian las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Y entre los principales postulados tenemos el androcentrismo, la perspectiva sociohistórica y la teoría de la performance. El androcentrismo fue desarrollado por la filósofa Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo y establece un cuestionamiento a lo que es entendido como implícitamente y considerado como hombre, entendiendo que el hombre es el modelo de lo universal. Así también la autora realiza otros cuestionamientos, entre ellos cuestiona la esencia de lo femenino como algo fijo, la exclusión que se le da a las mujeres en torno a la producción y el confinamiento que se le da a las mujeres a la esfera de lo doméstico. Esto hace que las mujeres tengan una dependencia económica y una escasa representación pública. También buscan explicación a las categorías de género, hablando que estas no son condiciones biológicas dadas por la naturaleza. Plantea en su obra lo que hablaba lo otro de, que las mujeres han sido vistas en la historia como la mamá de, la madre de, la hija de, quitándole el protagonismo a las mujeres en la historia. Luego tenemos el postulado de la perspectiva sociohistórica, lo cual es presentado por la autora Joan Scott, la cual plantea que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basada en las diferencias que los distinguen. Estas diferencias están basadas por las relaciones de poder. A su vez, el despliegue de las relaciones de género se da tanto en los espacios públicos como en los privados. Ya han establecido esta construcción de una dicotomía entre lo femenino y lo masculino, entendiendo esta dicotomía desde la genitalidad. Por eso se establecen categorías como que lo reproductivo está vinculado a lo femenino y lo productivo a lo masculino, lo femenino está vinculado a la debilidad y lo masculino a la fortaleza. En torno a la concepción teórica se establecen ciertas características del género. El género es relacional, es decir, está vinculado por los sujetos. El género es jerárquico, existen estas dicotomías. El género es cambiante, puede ir variando en el tiempo. El género es contextual, quiere decir que se entiende dentro de un contexto que puede ser de raza, de clase, de etnia, y el género es institucional, es decir, se construye y se despliega dentro de una institución, por ejemplo, la familia, la educación. Asimismo, el género es visto como enfoque. Y acá tenemos la perspectiva de género, que es sumamente importante para el desarrollo de la antropología, y entendemos que es una construcción teórica que pretende lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres sin afectar su derecho a ser mujer. Por lo cual, la perspectiva de género nos entrega una visión de las brechas sociales que existen actualmente, de las inequidades sociales, de los sesgos culturales.
y nos permite tomar medidas para trabajar en términos de disminuir estas brechas o terminar con estas iniquidades. En cambio, el enfoque de equidad de género es entendido por el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género como aquel trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres, pero que resulta en una ausencia total de las discriminaciones arbitrarias hacia las mujeres. Es decir, todo este enfoque de género y estas teorías, en último término, caminamos hacia establecer una equidad de género, donde no existan discriminaciones arbitrarias. Finalmente, el género también es entendido como una categoría y siendo una categoría es un elemento transversal de las relaciones sociales, pues permite establecer ciertas significaciones en torno al poder y establecer ciertos análisis. Y se analiza la categoría en vista de sus elementos y también en vista de las dimensiones. En los elementos tenemos el elemento simbólico, que son las representaciones que hay del género, las normas, que son cómo se van a interpretar estos símbolos, las instituciones, que son las encargadas de transmitir todos los símbolos y todas las representaciones, y finalmente la identidad subjetiva, que es cómo realmente la persona, el ser humano, se identifica dentro de un género. Y estos despliegues, estos elementos están relacionados por ciertas dimensiones. Y en estas dimensiones hacemos el análisis de las dimensiones de roles, de acceso y de control. En respecto a los roles, estos van a responder a la pregunta de ¿qué, quién, quién hace qué? ¿Qué persona hace qué? Y esto está vinculado directamente con la división sexual del trabajo, es decir, que se entiende por lo productivo, cómo las mujeres se van a desarrollar en cada uno de los espacios, cómo se va a distribuir el trabajo en el hogar, cómo se va a distribuir el trabajo en el área económica, en el área educacional. Las mujeres en torno a los roles serán asignados a ciertos trabajos diferenciados de los hombres. Después tenemos la dimensión del acceso, que nos preguntamos quién tiene acceso a qué. Y esto está vinculado con la división sexual de la distribución de los accesos y del control de los recursos, es decir, cómo se van a distribuir estos recursos, a cuántos recursos las mujeres tienen acceso en relación con los hombres, y podemos tener cuestionamientos respecto a de las mujeres tienen acceso a la educación, a igualdad de pensiones o a pensiones diferenciadas, etcétera. Y finalmente tenemos el control, que responde a la pregunta ¿quién decide qué se usa? Y aquí lo vamos a relacionar con la división sexual del poder, es decir, quiénes tienen el poder dentro de la sociedad, quiénes determinan qué, qué van a hacer el resto de las personas, es decir, legislan hombres cuestiones que tienen vinculación con lo femenino, con cuestiones que tienen relación con las mujeres, por ejemplo, el aborto. Finalmente, esta presentación podemos concluir que el género no corresponde a un cuerpo biológico, tampoco está dado por la genitalidad que se pueda tener, sino más bien es un producto determinado por la cultura, y como producto cultural va a estar inserto dentro de un pensamiento social, de una visión de sociedad. Hoy en día es una visión androcéntrica, se está trabajando para que esto cambie, porque en esta visión androcéntrica las mujeres somos desvaloradas, y una de forma de superar estas desvalorizaciones, estas brechas, estas iniquidades es mediante las perspectivas de género, que se pueda transversalmente trabajar con una perspectiva de género, de tal manera que en algún momento podamos llegar a esta equidad de género. Asimismo, es sumamente importante tener un concepto de género, porque el lenguaje es aquel que nos va a permitir transformar, es como el impulso inicial el lenguaje de la transformación social para romper los paradigmas. Por eso cuando las personas comenzaron a entender que existe igualdad de derechos, que las personas tenemos dignidad, y esta dignidad está acompañada de ciertos derechos, se empezó a romper concepciones tan nefastas como la esclavitud.
al entender que todos los hombres somos iguales, se pudo abolir la esclavitud. Por lo mismo, al entender que todas las personas debemos tener las mismas condiciones de acceso, de distribución de roles y no hacer una diferenciación en torno a nuestro género, es que vamos a lograr que esta sociedad sea una sociedad más igualitaria. Muchas gracias por su atención en esta oportunidad. Nos vemos en otra ocasión. Que tengan ustedes un muy buen día.